Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 3 de mayo, en esta segunda semana del tiempo de Pascua. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. En este día sábado, primer sábado del mes, también celebramos y saludamos a Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, en su Inmaculado Corazón. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Hoy, en países latinoamericanos como en Guatemala, celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Y, por supuesto, en toda la iglesia se celebra a los santos Felipe y Santiago apóstoles. Aunque esta celebración de la Santa Cruz en algunos países se celebra el día de hoy, 3 de mayo, pues dentro del calendario litúrgico se hizo un cambio hacia prácticamente el día 14 de septiembre. Pero hoy lo celebramos en Guatemala. Día del Albañil, les enviamos un saludo muy cordial y fraterno a los que se dedican a la construcción. Así es, hoy entonces, para las personas que toman el día de la Pascua, el día de la segunda semana de la Pascua, está el texto del Evangelio de San Juan 14, del 6 al 14. Pero como nosotros tomamos el día de la exaltación de la Santa Cruz, tomaremos San Juan 3, 13 al 17. También hoy la iglesia recuerda y celebra a los santos Felipe y Santiago apóstoles. Los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas nos dan de Felipe solo el nombre y el lugar de nacimiento, Betsaida. Juan nos da más datos sobre la personalidad de Felipe, presentándolo ante todo como amigo del apóstol Natanael o Bartolomé, a quien él presenta a Jesús. Hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y los profetas. Ven y verás, le dice a Natanael. En la narración de la multiplicación milagrosa de los panes, es a Felipe a quien Jesús dirige la conocida pregunta: ¿dónde compraremos pan para que esta gente pueda comer? Felipe no comprende el significado de la pregunta y después de echar una mirada sobre la multitud contesta: 200 denarios de pan no bastan para dar un pedazo a cada uno. La índole un poco embarazosa de Felipe sale a flote en el último dato evangélico que lo atañe. En la última cena, Jesús habla a sus apóstoles sobre el arcano misterio trinitario. El pobre Felipe está abismado por el misterio y entonces, sin más ni más, pregunta: Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. El resto de la vida de Felipe queda en la oscuridad. Tampoco se sabe nada de su muerte. La tradición más común afirma que Felipe murió crucificado en Jerápolis en tiempos del emperador Domiciano o de Trajano a la edad de 87 años. Se dice también que sus reliquias fueron llevadas a Roma y colocadas junto a las del apóstol Santiago en la iglesia de los santos apóstoles. Este sería el motivo por el cual la iglesia latina celebra la fiesta de los dos apóstoles el mismo día. Santiago, a quien el evangelista Marcos llama el menor, para distinguirlo del homónimo hermano de Juan, entra en escena como obispo de Jerusalén, después del martirio de Santiago el Mayor, en el año 42, y cuando Pedro se ha alejado de Jerusalén. Su figura austera salta a la vista por la carta que él dirigió a manera de encíclica a todas las comunidades cristianas. En ella se leen fuertes expresiones de amonestación, que después de 19 siglos son de grande actualidad. Oh ricos, lloren por la miseria que vendrá sobre ustedes. He aquí que grita la paga que ustedes les han quitado a los obreros, que han cosechado sus campos. No es que esté en contra de ellos, sino de la manera de administrar sus bienes. Tenemos noticias muy antiguas respecto de la muerte de Santiago. La más importante es la que nos narra el historiador Flavio Josefo, o José Flavio, como le queramos llamar, según el cual el apóstol fue condenado a la lapidación en el año 61 o 62 por el sumo sacerdote Anás II, que parece aprovechó el interregno que siguió después de la muerte del procurador Festo para eliminar al obispo de Jerusalén.
Bueno, son los datos que tenemos al respecto de estos dos grandes santos y pedimos la poderosa intercesión de San Felipe y Santiago apóstoles. Muy bien, y para hoy, sábado 3 de mayo, en donde celebramos en Guatemala la exaltación de la Santa Cruz, tomamos en la primera lectura el libro de los Números 21 del 4 al 9. O bien, como primera lectura, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 2, 6 al 11. El Salmo responsorial 77 con la antífona "No olvidemos las hazañas del Señor". Y el Santo Evangelio tomado de San Juan capítulo 3 versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: "Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos hoy en la primera lectura, justamente recordando la Santa Cruz. Exaltamos la Santa Cruz porque es el signo del cristiano, signo de redención, signo también de la Pascua, porque Jesús no se queda en la cruz. Nuestro Señor murió en la cruz, clavado allí como aquel que fue ajusticiado como un manso cordero llevado al degüello, dice el profeta Isaías, pero no se quedó allí. A nosotros nos dio la salvación a través de su muerte en cruz, derramó allí su sangre. Por eso es el signo del cristiano. No es signo de muerte, sino de vida, porque Jesús no se quedó en la cruz está vacía, como el sepulcro está vacío. También es importante notar la primera lectura, el libro de los Números 21, cómo el pueblo empezó a murmurar sobre el Señor y sobre lo que Él había hecho para el pueblo. Y entonces el Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y morían. Muchos israelitas murieron. Pero Moisés intercedió. Y entonces el Señor le dijo: "Haz una serpiente como esas de bronce, levántala en un palo, y aquel que vea la serpiente, podrá quedar curado". Y así pasó. Lo mismo hace Jesús. Así como fue levantado al cielo el Hijo del Hombre, como Moisés levantó la serpiente, dice hoy el Evangelio, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús fue levantado en la cruz, y todo aquel que lo ve y todo aquel que cree será, pues, precisamente redimido. Aquel que practica la palabra, aquel que vive el amor, el mandamiento nuevo del amor. Y por eso la cruz es el signo de todo cristiano. Por eso nos persignamos, hacemos la señal de la cruz en cada momento del día. Al levantarnos, al acostarnos, en las comidas, cuando oramos, cuando realizamos algún sacramento, cuando estamos en Eucaristía. Nosotros entonces hacemos eso, el signo de nuestra fe, el signo de nuestra redención, la Santa Cruz. Bueno, al inicio, en los primeros siglos, qué interesante porque se identificaba a los cristianos con la figura de un pez. Y posteriormente, pues ya se fue tomando esa connotación apegada al Evangelio y, por supuesto, a la gran importancia que se le daba al misterio pascual. Y dentro del misterio, un signo muy evidente, pues era la cruz. Y por eso se quedó como el signo del cristiano, signo de redención. Hoy nos damos cuenta cómo San Juan 3 nos habla de que el Señor fue levantado y nos dio la vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que el que crea no perezca. Creámosle a Él. Sigamos creyendo en el Señor, creyendo en su presencia, creyendo cómo nos sana, creyendo cómo nos perdona, creyendo cómo nos salva. Sí, y que podamos contagiar a los demás de este inmenso amor de Dios. Que con nuestra fe y especialmente con nuestro testimonio, muchas más personas crean en la misericordia del Señor, crean en que Cristo está vivo y que Él cambia vidas. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.